Porque la palabra que el Señor ha preparado es una palabra de impacto generacional. Diga conmigo, generacional. Y tú vas a poder entender hoy a través de esta palabra por qué hay tantas familias en crisis, por qué hay tantos cristianos en crisis, por qué hay tantas iglesias en crisis, por qué hay tantos matrimonios en crisis, por qué hay tantas personas que aman a Dios pero están enfrentando una crisis. Nosotros, para que lo corrijamos, los más jóvenes, para que se anticipen y para que juntos podamos entender el propósito de Dios. Y quiero que me acompañes por un momento al libro de Mateo, capítulo 24, pero déjame colocar una plataforma para que podamos entender mejor la palabra. Los cristianos, ¿hay cristianos aquí? Amén. Ok, ¿sabías que tú no eres cristiano por venir a una iglesia cristiana? Tú eres cristiano porque has decidido vivir la vida bajo el modelo de Cristo. Eso es ser cristiano. Y los cristianos hemos sido llamados a ser antorchas encendidas en medio de esta generación. Sin embargo, teniendo el llamado a ser antorchas encendidas, lamentablemente nos hemos convertido en neveras frías, que no alumbran, que no calientan, y vivimos en medio de una generación espiritualmente fría. Por eso quiero enseñarte en esta mañana una palabra que viene del corazón de Dios titulada neveras espirituales. Diga conmigo, neveras espirituales. ¿Sabes? Nos estamos convirtiendo en neveras espirituales y no nos damos cuenta. ¿Qué características tiene una nevera? Esta semana cuando el Señor me daba esta palabra, yo entraba a mi cocina y veía la nevera y decía, realmente hay muchos cristianos así. Por fuera son duros, pero por dentro están fríos. Y entonces son duros para congregarse, son duros para venir a la iglesia, pudiendo venir, son duros para diezmar, son duros para servir, son duros para dejar malas relaciones, son duros para cambiar malos hábitos, y por dentro, fríos. Y como las neveras, yo no sé si usted ha visto las neveras, por lo menos en mi casa, mi esposa tiene la nevera llena de stickers y de cosas adhesivas. Cuando era pequeño mi mamá también tenía, porque siempre que uno viaja o alguien viaja, ¿qué es lo primero que trae de recordatorio? Un imancito para la nevera, porque es lo más barato, chichipatos. Entonces, resulta que traemos el imancito para la nevera y viaje a San Andrés, viaje a no sé dónde, cuando traen chocolate, pero bueno, y resulta que las neveras espirituales están representadas en la vida de los cristianos por eso, porque por fuera son duras, por dentro son frías y están llenas de etiquetas, que es lo que les da la identidad. Pero saben, Dios no nos llamó a ser neveras espirituales, Dios nos llamó a ser antorchas encendidas. Sin embargo, las neveras espirituales se conocen en la iglesia por tres características. Esto es solamente una introducción. Tres características para que tú sepas si estás sentado al lado de una nevera espiritual. ¿Cómo te sientes al lado? ¿Sale calorcito o sale frío? ¿Saben una cosa? Hay tres características de las neveras espirituales. La primera, no se quieren comprometer. Solo se justifican. No, sí quiero, pero no pude. No, yo iba a hacerlo, pero no alcancé. Mira, cuando tú te estás enfriando, lo primero que se evidencia es que dejas de cumplir con tus compromisos. Por eso las neveras espirituales no se comprometen con Dios. Es más, las neveras espirituales no se comprometen con su familia. Las neveras espirituales no se comprometen con su economía ni con su ministerio. La segunda característica, las neveras espirituales no asumen su responsabilidad, solo buscan culpables. Y entonces la estás pasando mal por culpa de tu papá, por culpa de tu mamá, por culpa del vecino, por culpa de tu pareja, por culpa de tus hijos, por culpa del pastor, por culpa del jefe, y todo el mundo tiene la culpa, porque una nevera no tiene el fuego suficiente para desarrollar el carácter y la madurez para asumir su responsabilidad. Y quería que los jóvenes estuvieran aquí porque lamentablemente el 90% de los jóvenes cristianos fueron criados por padres espiritualmente fríos. Por eso tenemos padres que son neveras espirituales e hijos que son neveritas espirituales. El problema es que esos hijos van creciendo y puede que sigan en la iglesia, pero van a seguir como neveras espirituales, nunca van a cumplir propósito.
Y ustedes como jóvenes son la generación de relevo. Y si ustedes no encienden el fuego, el evangelio va a terminar de ser distorsionado en las generaciones venideras. Por eso nuestra responsabilidad es tan grande, hijos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a comprometernos, pero para eso necesitamos entrar en el fuego de Dios. Que necesitamos asumir nuestra responsabilidad para dejar de buscar culpables y hacer lo que tenemos que hacer para vivir la vida que tenemos que vivir. Y lo tercero, las neveras espirituales no muestran evidencias de cambio genuino. No sueltan lo viejo. Y entonces pueden durar 20 años en la iglesia, pero 20 años igual de fríos. Y no se evidencia cambio, no se evidencia avance. Mira, a mí me impacta, esto está por fuera de la predicación, el Señor me lo regalaba, esta mañana me levanté un poco temprano a orar por la palabra y el Señor me regalaba un texto bíblico que me impactó mucho. En Juan capítulo 5, en el verso 35, esto no está dentro de la prédica, es adicional a nombre de la abejita Conavi. Y entonces los jóvenes no se ríen, pero ahí se nota los que son mayores de 40. Resulta que en el verso 35, déjame yo lo busco acá, dice que Juan, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Juan el Bautista era como una antorcha que ardía y brillaba. Dice la versión Reina Valera, era una antorcha encendida. Dice la Nueva Traducción Viviente, era una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Diga conmigo, durante un tiempo. Y es que definitivamente tú y yo estamos llamados a ser antorchas encendidas, que alumbren, que calienten. Sin embargo, cuando tú te acercas a una antorcha de las que Dios coloca a tu lado, no es para que dependas de su calor, es por un tiempo, hasta que tú desarrolles tu propia capacidad de encenderte en el fuego de Dios y ser una antorcha encendida para otros. Por eso Juan dice, el que viene después de mí, Él es el que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, qué tremendo es eso! Pero ¿sabes algo? Dice más adelante, y eso me impactaba mucho, el verso 41, la aprobación de ustedes, les dice Juan, no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. O sea, yo estoy encendido y ustedes vienen y se calientan al lado mío un ratico. Y por eso se creen cristianos, pero ustedes salen y lo que demuestran afuera es que el amor de Dios no está dentro de ustedes. Porque vienen y se calientan y se le derrite un poquito todo lo que traen adentro, pero cuando salen se vuelve a solidificar porque siguen igual de fríos que como estaban antes de entrar. Entonces, a mí la aprobación de ustedes me importa 5, les dijo Juan. Si quieren ser fríos, pues sean fríos. Si quieren ser calientes, bienvenidos. Porque generalmente las personas frías desaprueban a las personas calientes. Porque desafortunadamente el argumento de los que no se quieren comprometer, de los que no quieren asumir su responsabilidad y de los que no quieren cambiar es juzgar a los que sí. Es criticar a los que sí. ¿Ha conocido cristianos así? Mire lo que les dice Juan. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Y les está hablando acerca de su tibieza espiritual, de su enfriamiento espiritual. Y sabes, hay una estrategia del enemigo. Y es que el propósito del enemigo es dañar el propósito de Dios en ti. Porque si Dios logra dañar el propósito de Dios en ti, lo va a dañar a través de ti, en las personas que te rodean. Te lo voy a repetir. Si el enemigo logra dañar el propósito de Dios en ti, di conmigo, en mí, pues a través de ti lo va a dañar en las personas que te rodean. Por eso padres fríos le roban el fuego a sus hijos. Por eso esposos fríos le roban el fuego a su esposa. Por eso esposas frías le roban el fuego a su esposo. Pero ¿sabes cuál es la característica principal? Siempre las van a hacer culpables a ustedes. Es que usted me está abandonando por esa iglesia. No es la iglesia, es el fuego de Dios que recibo en la iglesia. Es que desde que usted comenzó a cambiar, usted ya no es el mismo. Pues obvio, no puedo cambiar y seguir siendo el mismo, con las mismas y en las mismas.
Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, imperfectos, pero renovados. Esa es la esencia del Evangelio. Sin embargo, hijos, hay una sola arma que el enemigo ha logrado utilizar para dañar el propósito de Dios. ¿Y saben por qué es tan efectiva y tan letal? Porque es imperceptible. Mientras la mayoría de cristianos está llenando las iglesias peleando contra el diablo está feliz sentado en su hamaca, mirando cómo los cristianos dañan por sí solos su propio propósito. Y lo único que tuvo que hacer el enemigo fue una sola cosa. Y dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si en tu corazón se enfría el amor, se pierde el propósito. El enemigo sabía que si lograba que las antorchas encendidas perdieran la esencia del amor, se iban a convertir en neveras espirituales. Por eso el Señor Jesús, cuando se revela al apóstol Juan en la isla de Patmos, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Él le dice, llévale este mensaje a la iglesia. Creo que era la Odisea. He visto tus buenas obras, sirves, trabajas con entusiasmo, te comprometes y haces esto, pero tengo una sola cosa contra ti, y es que has dejado tu primer. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Tu amor se está enfriando y no te estás dando cuenta. Y el problema es que el amor de los cristianos día a día se va enfriando porque no nos renovamos. ¿Sabes qué es lo que más enfría el amor? La cotidianidad. Y la cotidianidad no es más que la incapacidad para vivir algo nuevo. Cuando tú vienes el domingo a la iglesia, hay una palabra nueva para ti. Y nos esforzamos por pagar el precio para que tú recibas una palabra nueva, una palabra impactante, una palabra transformadora, una palabra retadora. El problema es cuando caen neveras espirituales. Porque apenas se alcanza a sentir un poquito la palabra y se enfría. Y salen igual. Y uno lo coge allá afuera. ¿Qué aprendiste hoy? 7x4, pastor. Porque realmente no nos interesa. ¿Y sabes algo? Este versículo es una advertencia para la iglesia y para cada creyente. Dios, a través de este versículo, el Señor Jesucristo, a través de este versículo, nos enseña que el amor es el corazón del Evangelio. Y es el mandamiento más grande de Cristo para su iglesia. Cuando vinieron los religiosos a decirle, bueno, ¿y cuáles son el mandamiento más importante? ¿Cuál de los 10 es el mandamiento más importante? Jesús le dijo, mire, toda la ley y todos los profetas se resumen en una sola cosa. Amen a Dios con todo el corazón, por encima de todas las cosas. Diga conmigo, primer amor. Pero los religiosos que ya estaban fríos, porque los religiosos están fríos, pero tienen muchas etiquetas, ¿de acuerdo? Por eso son tan duros por fuera. ¿Va usted convence a un religioso de que es religioso? ¿Va usted convence a un religioso de que lo está haciendo mal? Es tan duro por fuera y tan frío por dentro que nunca lo va a reconocer. Pero ¿sabes algo? Los religiosos nos enseñaron algo para distorsionar y terminar de encauzar el arma letal del enemigo contra nuestro propósito. Y es que el primer amor es ese sentir emocional de querer estar orando a toda hora, de querer estar metido a toda hora en la iglesia, de querer estar leyendo a toda hora la Biblia. Y eso es el primer amor. Por eso dice, ay Señor, yo quiero volver al primer amor, quiero volver a sentir lo que sentía. Y yo quiero decirte algo, el primer amor no es una sensación, es una decisión. Y no es la sensación emocional de querer venir a la iglesia o de querer orar, no, es la decisión de darle el primer lugar a Dios en todas las áreas de tu vida. Primero, tiene que ver con posición. Diga conmigo, posición. Y perder el primer amor significa que Dios ya no ocupa la primera posición en tu corazón.
Y el amor comienza a enfriarse, y pasa a tercero, y pasa a quinto, y pasa a séptimo. Y por eso estamos tan engañados en el cristianismo, viniendo a las iglesias a ser formados como nevecones espirituales, en lugar de ser encendidos como antorchas espirituales. Porque cuando tú vienes a la iglesia no es para que te encaucen en emociones, haciéndote creer que Dios es el instrumento a través del cual tú vas a poder cumplir aquello que ama tu corazón. Porque la mayoría de personas vienen a la iglesia amando en su corazón la restauración de una familia. Y eso está mal, pastor. No, no está mal. El problema es que de nada te sirve restaurar a tu familia si Dios no ocupa el primer lugar de tu corazón. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Cristo no es el centro de la edificación, pues vas a edificar sobre la arena. Y eso va a hacer que cualquier viento te desvíe, que cualquier tormenta acabe con lo que estás edificando. Y por eso nos han engañado, hijos, haciéndonos creer que el evangelio es una emoción, cuando realmente es una decisión. La decisión de darle a Dios, diga conmigo, el primer lugar. Ese es el corazón del evangelio. Ese es el mandamiento más grande de Cristo. Y luego les dice Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú no puedes amar a alguien si tú no te amas a ti. Si tú todo el tiempo estás viviendo bajo la culpabilidad, y soy mala, y no sirvo, y soy lo peor, pues sencillamente eso mismo le vas a dar a las personas que te rodean. Por eso cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, tu autoestima está afectada y tu amor por los demás será fingido. Bueno, ¿estamos aprendiendo? Por eso muchas esposas oran, Señor, que mi esposo cambie. Mira, no le pidas a Dios que tu esposo te ame a ti, pídele a Dios que tu esposo lo ame a él. Porque si tu esposo lo ama a él, no solo te va a amar a ti, sino que te va a respetar, te va a honrar, te va a valorar, te va a dignificar y te va a dar tu lugar. El problema es que cuando una persona no ama a Dios, siempre va a buscar que alguien la ame a ella. Pero cuando tú amas a Dios, el amor de Dios es suficiente. ¡Ay, qué tremendo! Ya no tienes que mendigarle amor a nadie. Pero aprendes a amar a los demás como Dios los ama. Y ese es el segundo gran mandamiento. Y dice el Señor Jesús, si ustedes viven estos dos mandamientos, la sacaron del estadio. Pero es que las neveras espirituales no pueden amar como Dios ama. Las neveras espirituales solo pueden dar de lo que reciben. Por eso pagan bien por bien o mal por mal. Mete unos huevos a la nevera, a ver si puedes sacar un omelette. No, ¿verdad? Mete una leche, a ver si puedes sacar un café. No. Tal cual lo que tú metes, lo sacas, solo que más frío. Pero un microondas, un horno, es diferente. ¿Sabes por qué? Porque el horno tiene lo que la nevera no tiene. Fuego. ¡Uy, qué tremendo es eso! Por eso cuando a ti te dan mal, el fuego lo transforma y tú pagas bien. Cuando a ti te maldicen, tu fuego lo transforma y tú bendices. Necesitamos el fuego de Dios, hijos. La iglesia no se puede llenar de neveras espirituales. La pregunta que yo le hacía a Dios es, Señor, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegamos al punto donde venir o no venir a la iglesia es una opción? Si en la iglesia primitiva era el mayor privilegio, tanto que exponían su vida por ir a la iglesia, tanto que hay personas en China que tienen que recorrer caminos de 3, 4 días escondiéndose de casa en casa para poder llegar el domingo a la iglesia. Porque para ellos la iglesia tiene valor y para muchos cristianos evangélicos hoy en día no tiene valor. Diga conmigo, por el fuego. ¿Por qué obedecerle a Dios para muchos depende de las circunstancias y para otros es un estilo de vida? Por el fuego. Y es que hay 4 escenarios que han apagado el fuego de Dios. Escúchame, no podemos seguirle echando la culpa al diablo. No podemos seguirle echando la culpa al diablo.
cuando la responsabilidad es tuya. Mira, un día el diablo fue y en la noche llegó a una finca y le abrió la puerta de la caballeriza a un caballo. Y el caballo se salió de la caballeriza y fue y se comió la huerta del vecino. Y por la mañana el vecino se levantó muy molesto y se dio cuenta de eso y sacó la escopeta y mató al caballo. Y cuando el dueño del caballo escuchó el disparo y salió y vio a su caballo muerto, tuvo un altercado con su vecino al punto que sacó su escopeta y mató al vecino. Y cuando los hijos del vecino se dieron cuenta que su vecino había matado a su papá, fueron a tomar venganza y mataron al vecino que había matado a su papá. Y cuando los hijos del dueño del caballo se dieron cuenta que habían matado a su papá, pues se unieron todos y fueron y mataron a los hijos del vecino. Y llegó un momento que alguien en el pueblo dijo: espera un momentico. O sea, ¿qué hemos permitido? Mire lo que el diablo está haciendo, vamos a orar, porque el diablo está acabando con el pueblo. Y el diablo estaba sentado en su hamaca y dijo: yo solo solté el caballo. El resto lo hizo la maldad que había en esos corazones fríos. Tus hijos no se están perdiendo por culpa del diablo. Es porque no hay calor en la casa, por eso el frío de la calle les es tan familiar. Tu hogar no se está perdiendo por culpa del diablo. Es porque el frío no te permite asumir tu responsabilidad y cumplir con tu compromiso matrimonial. Tenemos que aprender a ser responsables, pero para eso se necesita fuego, fuego del que viene de Dios. ¿Dicen amén? Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué tantas personas ven el cristianismo como una opción? ¿Por qué las personas a las que más les hemos dado, y lo hablábamos con mi esposa, son las más desinteresadas? ¿Por qué hay tantas personas que cuando estaban con un dictamen de cáncer no faltaban un domingo, pero un día en un servicio el Señor las sanó, y hoy en día a duras penas si se conectan, o simplemente vienen cada 15 días, o una vez al mes? La pregunta es ¿por qué? Y se lo preguntábamos a Dios. ¿Sabe que a veces produce tristeza en el corazón ver personas indiferentes con el Evangelio? Ver personas indiferentes con Dios. Tóquele el hombro al que está al lado a ver cómo está de calientico, a ver si está... Pero yo quiero decirte algo: si tú estás aquí, es porque Dios sigue creyendo en lo que tiene contigo y tiene fuego preparado para ti en esta mañana. Hay fuego de Dios preparado para ti en esta mañana. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Le preguntaba yo a mi esposa: ¿por qué la gente en Bogotá no está yendo a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? Y el Señor nos hablaba y nos decía: no se trata de que ustedes lo estén haciendo bien o mal. Ustedes solo mantengan encendido su fuego, que el fuego de ellos es responsabilidad de ellos. Y el Señor trajo una revelación a mi espíritu que me impactó, hijos. Y es que hay médicos aquí que pueden corroborarlo, doctora Connie. El cuerpo humano tiene un estándar de calor. ¿Cuántos grados, hija? 36 grados centígrados. Eso significa que todos los órganos dentro del cuerpo tienen que estar atemperados a la misma temperatura. ¿Ok? Todo el cuerpo tiene que estar en promedio caliente. Pero cuando una parte del cuerpo se enfría, comienza a adquirir otro estado. ¿Y cuál es el estado entre caliente y frío? Tibio. Y cuando un miembro del cuerpo se pone tibio, cuando algo que entra en su cuerpo se pone tibio, le hace daño al cuerpo. Porque lo que está tibio está perdiendo su calor, y lo que está perdiendo su calor puede hacer que lo que hay alrededor pierda su calor. Por eso el Señor dice: o sean fríos y quédense afuera del cuerpo, o sean calientes y vengan a ser parte del cuerpo. Pero si se descuidan y se comienzan a enfriar, se van a poner tibios, y a los tibios yo los saco del cuerpo. Por eso si tú estás dentro del cuerpo, es porque todavía hay destellos de fuego en ti. Si tú estás dentro del cuerpo,
es porque todavía hay esperanza para ti. Pero el peligro es que esta arma letal del enemigo es imperceptible y tú comienzas a enfriarte. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfría y se enfría y se enfría y se enfría y se enfría hasta que no te das cuenta. Y no solo estás fuera del cuerpo, sino que perdiste todo lo que Dios te había entregado para cumplir tu propósito en el cuerpo. Y hay cuatro causas por las cuales la iglesia llegó a este punto de enfriamiento espiritual. Pero asimismo esas causas tienen una solución. La primera, diga conmigo, cauterización de la conciencia. Dice la palabra que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero sabes, vivimos en una época donde la violencia, la injusticia, las personas malintencionadas, la inmoralidad va en aumento. Sin embargo, exponernos demasiado a esos ambientes y permitir que lo malo que pasa afuera cuestione lo que hemos creído adentro, nos puede llevar a normalizar lo anormal. Diga conmigo, normalizar lo anormal. Y entonces pensar que eso es normal y la conciencia se comienza a cauterizar. Y cuando la conciencia se comienza a cauterizar, tú comienzas a ser indiferente ante la maldad. Entonces resulta que tú comienzas a ver a personas que hacen cosas malas en tu trabajo, pero igual sigues dejándote influenciar por ellas. Tú ves personas que tienen conversaciones incorrectas en la familia, pero igual comienzas a acercarte y a sentirte cómodo con ellas. Y llega un punto en que te sientes incómodo con su maldad, pero cada vez te sientes menos incómodo hasta que por algún motivo llega un día donde te sientes cómodo con los que hacen lo malo. Se cauterizó tu conciencia. Eres indiferente ante la maldad. ¿Y saben? Predicábamos el miércoles en la serie de paternidad y hablábamos que el gran problema no es lo que están haciendo las personas malas, sino lo que estamos dejando de hacer los hijos de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, porque te enfriaste. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuando tú vienes a Senda de Valientes, yo no te predico de estás en pecado, no, yo te predico de lo bueno. Y te digo, mira, tú te tienes que alinear con esto, porque esto es lo bueno que Dios te pide que hagas. Y si tú lo haces, esto es lo bueno que Dios te quiere entregar. Porque Jesús no vino para condenarte por tu pecado, Jesús vino para salvarte por su amor. Por eso yo no te vengo a hablar de una palabra que te condena. Yo te vengo a predicar una palabra que tiene el poder de salvarte, salvar tu familia, salvar tu ministerio, salvar tu cuerpo, salvar tu matrimonio, salvar tu integridad. Pero si te sientes más cómodo con los que hacen lo malo, aunque sepas hacer lo bueno, vas a ser indiferente. Y yo no te estoy diciendo que los vayas a juzgar o a criticar, porque no tenemos esa autoridad. Lo único que te digo es que mantengas tu identidad para ver si de pronto ellos se convierten a ti, pero no te enfrentes, o si no tú te vas a terminar convirtiendo a ellos. No seas indiferente a la maldad. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Vuelve en sí. Pero ¿qué les digo, pastor? Si están hablando el grupo de hombres de la oficina de las amantes que tienen. Bueno, si tienes el carácter, ve y diles que eso no está bien. Y no por religión, por principios. No está bien, porque van a hacer sufrir a su familia, van a hacer sufrir a sus hijos, van a perder lo que durante tantos años les ha costado construir. Pero ¿y si se burlan de mí, pastor? ¿Qué se burlen? Y si me critican, ¿qué te critiquen? Pero delante de Dios tú estás haciendo lo correcto. Por eso Juan les dijo, yo no necesito la aprobación de ustedes. Por eso Pablo dice, si los quisiera agradar a ustedes, no podría ser siervo de él. Porque para agradarlos a ustedes, tengo que soltar su fuego para bajar a su tibieza. ¡Oh, qué tremendo es eso! Hijos, que la cauterización de la conciencia no siga enfriando el amor en el corazón de ustedes. A veces vienen personas y me dicen, ay, pastor, es que mire que estuve hablando con la hermana Tiburcia y la hermana Tiburcia me habló mal de usted. Imagínese, pastor, ¿quiere que le cuente lo que está diciendo, pastor? Yo, no me interesa.
No, pastor, para que oremos. No, no me interesa. Porque no me impresiona tanto que la hermana Tiburcia esté hablando mal de mí. Lo que me impresiona es que se sienta cómoda hablándolo contigo, que dices que me amas. Por eso el apóstol Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones, diga conmigo, con personas frías, corrompen las buenas costumbres, diga conmigo, de las personas calientes. Habla con una persona tibia espiritualmente, habla con un cristiano tibio y te vas a dar cuenta que en lugar de tú calentarlo a él, él te enfría a ti. Y eso se llama cauterización de la conciencia. El segundo, y déjame repetirte esta frase para que la subas a tu Facebook. El problema del cristianismo de hoy no es lo que hacen las personas del mundo, sino lo que estamos dejando de hacer los hijos de Dios. Y es que mire allá en los Olímpicos y bajaron por allá ese ángel de luz, allá Lucifer, lo bajaron allá y tú qué haces todavía creyéndole a ángeles de luz que están disfrazados. O sea, sí es terrible lo que pasó en los Olímpicos, pero más terrible es lo que está pasando en tu casa y tú no te estás dando cuenta. Más terrible es lo que está pasando en tu corazón y tú no te estás dando cuenta. Por lo menos ellos abiertamente están diciendo a quién le sirven. Pero tú estás viviendo una vida donde dices que le sirves a Dios pero no vienes a la iglesia. Donde dices que le sirves a Dios pero no cumples sus principios. Donde dices que le sirves a Dios pero no lo representas en tu casa y en tu familia. O eres frío o eres caliente, porque tarde que temprano lo tibio es expulsado del cuerpo. Y estamos llenos de cristianos tibios y de cristianos fríos, que creen que porque van a una iglesia están en el fuego de Dios, que porque se conectan a una prédica están en el fuego de Dios. No. Venir a la iglesia, experimentar una palabra, es el combustible que va a encender en ti el fuego de Dios. Pero tenemos que entenderlo. El segundo escenario que acompaña a la cauterización de la conciencia se llama desenfoque espiritual. Di conmigo, desenfoque espiritual. Y es que muchos cristianos perdieron el enfoque, perdieron el foco. ¿Alguna vez has tomado una cámara para tomar una foto y te das cuenta que la cara se ve borrosa? ¿Es porque perdió qué? Y entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tócala para enfocarla. Y así hay muchos cristianos, perdieron el enfoque. Por eso habían unos discípulos, ¿eran qué? Que predicaban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, era una cosa tremenda. Y un día vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, y Jesús les dijo, córranse para allá, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Pero si en tu nombre hemos echado fuera demonios, sanado enfermos, convertido a... ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Apártense de mí porque yo no los conozco, hacedores de maldad. En otras palabras, ustedes están tan desenfocados que no los veo muy borrosos, no los puedo reconocer. Y hay cristianos borrosos hoy en día, porque están desenfocados espiritualmente. Y es que se han distraído con las preocupaciones, con los afanes y con las tentaciones del mundo, perdiendo de vista su primer amor a Dios. Y el problema es que cuando el corazón se enfoca en lo temporal, se enfría en ellos el amor por la eternidad. Por eso hay un montón de cristianos fríos que llenan las iglesias buscando lo temporal. Y se arrodilla y clama, Señor, dame la casa, Señor, dame el trabajito, Señor, devuélveme el ser amado en 7 días, Señor, que el Héctor deje de ser tan sinvergüenza, Señor, que la Ifigenia sea más cariñosa, Señor, que... Y venimos a la iglesia buscando lo temporal, cuando la iglesia primitiva, los discípulos daban la vida porque ellos iban a la iglesia buscando lo eterno. Tú estás aquí no para que se mejore tu condición financiera. Tú estás aquí para ser arrebatado del infierno por la eternidad. Pero estamos tan fríos, hijos, que venimos midiendo a Dios y su bondad y su amor por nuestra cuenta bancaria, por el pago de una deuda, por la restauración de una familia o por los intereses personales que nos impulsan.
Pero en Primera de Juan, capítulo 3 o capítulo 4, recuerdo que el Señor a través del apóstol Juan dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Esto que estamos viviendo aquí es un asunto de eternidad. Yo no sé si tu hogar va a cambiar. Eso depende de si tú quieres cambiar. Yo no sé si tu economía va a cambiar. Eso depende de cómo tú vas a administrar. Yo no sé si tu ministerio se va a proyectar. Eso depende de tu fidelidad con Dios. Pero lo que sí sé es que si tú te alineas con lo que Dios te está hablando, hay un lugar preparado para ti en las moradas eternas del Padre. Y eso es lo que vale la pena en la iglesia. Eso es lo que vale la pena del Evangelio. Enfócate en Dios. Enfócate. Enfócate. Enfócate en Dios. No te distraigas con tu esposo. Enfócate en Dios. No te distraigas con tu esposa. Enfócate en Dios. No te distraigas con tus hijos, o con tu trabajo, o con la crisis financiera. Enfócate en Dios. Porque cuando tú te enfocas y le das la prioridad a Dios, todo lo demás se soluciona por añadidura. Pero enfócate en Dios. Tengo una crisis matrimonial. Señor, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que hacer mejor para agradarte como esposo? En lugar de ir medio consentir a la esposa, barrer debajo del tapete y hacer como nada pasó, pero en 20 días un problema cada vez más grande. Enfócate en Dios. No te distraigas más con las añadiduras. Redefine tus prioridades. Diga conmigo, prioridades. El enfoque es un asunto de prioridades. Y la cámara se enfoca cuando el rostro de la persona es la prioridad de la imagen. ¡Ay, qué tremendo es eso! Tu vida espiritual se va a enfocar cuando el propósito de Dios, el amor del Padre, sea la prioridad en la imagen de tu vida. Enfócate. Dile que está a tu lado, te tienes que enfocar. No podemos seguirnos distrayendo con las personas tibias, hijos. Es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque allá hay muchos hipócritas. Venga, mija, que hay una silla para una más. Es que como la prima Azucena, pues vive a 20 minutos de la iglesia, pero para salir a coger Transmilenio y todo, y ella se conecta. Entonces, pues si ella se conecta, ¿por qué yo no? Pues porque ella es tibia. Y ahora tú te vas a volver igual de tibia, la prima Azucena. No, pastor, usted me exige mucho, yo como que mejor me voy. Porque yo quiero ir a una iglesia donde no me exijan, donde yo solo pueda ir, recibir y salir como si nada. Para eso son esas iglesias. Pero el problema es, ¿y tu transformación? ¿Y tu eternidad? Si te vas, que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que aquí yo ya no existo. Y que conozcas allá personas más buenas. Que te den lo que yo no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Porque te amé como Él te ama. Pero ya no volveré a molestarte. Te pastoreé, te perdí, ya ni modo. No aplauda eso, hombre, que eso es mundano. A.W. Tozer, un gran predicador, dice: el fuego del amor en el corazón se aviva cuando nos acercamos más a la llama eterna de la presencia de Dios. Solo te vas a enfocar realmente en tu vida cuando valores la presencia de Dios. Si tú no tienes una relación con la presencia de Dios en tu casa, la iglesia nunca va a ser una prioridad para ti. El evangelio nunca va a ser una prioridad para ti. Y vas a venir cuando el matrimonio esté mal. Vas a venir cuando la economía esté mal. Vas a venir cuando los hijos estén cascabeleando. Vas a venir cuando... Pero si verdaderamente tú le das la importancia a la presencia de Dios en tu casa que merece, vas a valorar todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios.
el desenfoque espiritual es el reflejo de personas que apartaron su mirada de Dios. Y hay muchos cristianos que están desenfocados. El tercer elemento, diga conmigo, fatiga espiritual. Y es que saben que vivimos tiempos difíciles. Todo hoy en día es más rápido, todo hoy en día es inmediato, necesitamos las cosas ya. Y es por una sencilla razón, porque nos dejamos consumir. Porque queremos vivir la vida al ritmo de los fríos. Porque queremos estar al estándar de los fríos. Porque queremos agradar a los fríos. Por eso ya no tenemos tiempo para hacer lo que hacen las personas en el fuego de Dios. Y cuando te cansas, especialmente en esos momentos difíciles que tienes que enfrentar, pues vas a experimentar una fatiga espiritual, un cansancio espiritual. Y es que ¿sabes qué es lo que cansa y provoca fatiga espiritual? Diga conmigo, monotonía. Pero pastor, es que mire, sigo con la misma crisis en el hogar. Pastor, y yo llevo 3 años sirviéndole a Dios y en mi hogar las cosas no cambian. Mijo, ¿escuchaste la prédica del domingo? No, es que el domingo no pude venir, pastor, porque llegó la tía de Fulgencia de allá del pueblo, entonces tocó atenderla. Ok. Mijo, ¿y te acuerdas la consejería que tuvimos hace un mes, que yo te sugerí que hicieras esto y esto? Claro, pastor, yo aquí lo tengo anotado, mire. ¿Y lo hiciste? No, pastor. Entonces el problema del cansancio espiritual no es porque te canses de ser cristiano, es porque te cansas de no nacer de nuevo. Porque te cansas de ser cristiano de iglesia cuando tienes la oportunidad de ser cristiano de vida. Por eso el Señor todos los días te da la oportunidad de vivir algo nuevo. Si tú no vives algo nuevo cada día, no es porque no puedas, es porque no quieres. Dice la palabra de Dios que cada mañana sus misericordias para ti son como. Cada mañana Dios prepara algo nuevo. El problema es que si Él no es tu prioridad, vas a vivir corriendo con el trabajo, con el hogar, con la familia, con tus compromisos, con las deudas, con los afanes, y si no le das un lugar a Dios en tu agenda, el mejor lugar a Dios en tu agenda, pues ¿cómo vas a entender lo nuevo que Dios ha preparado para ti? Pero es muy difícil ver a una persona fría con energía. Porque el enfriamiento lo primero que te quita es la energía. Por eso llegan a esta fiesta, porque esta es una fiesta con Jesús. El domingo celebramos que Jesús resucitó. Esto es una fiesta. Pero la gran mayoría de personas dentro de las iglesias en el mundo que están frías, llegan a un velorio. Porque así nos formaron. Y entonces todo es lúgubre, todo es... quite la cachucha, no mastique chicle. ¿Por qué? ¿Será que la cachucha te impide que descienda la unción? ¿O el chicle hace una desconexión? Bueno, en los hombres sí es más complicado, que masticar chicle y recibir la palabra es más complicado. Cuando uno como hombre está masticando chicle y uno llega a timbrar en algún lado, uno tiene que dejar de masticar para poder timbrar. Porque tú estás... no puedes. Tenemos que hacerlo una cosa a la vez. Pero eso no te va a quitar la oportunidad de ser bendecido. Pero seguir haciendo lo mismo todos los días. Venir a la iglesia de vez en cuando y no ver nada nuevo. Servirle a Dios y no ver nada nuevo. No porque Dios no pueda hacer algo nuevo, sino porque tú no haces lo que tú tienes que hacer de acuerdo a la palabra que Dios te ha dado para que puedas ver allá afuera algo nuevo. Eso comienza a producir fatiga. ¿Y cómo tú sabes que hay fatiga espiritual en un cristiano? Porque se comienza a enfriar. Y entonces, no, ya no voy a servir. No me voy a tomar unos días. No me voy a tomar unas vacaciones. ¿Tú te imaginas a Dios diciendo, no ha entendido, mire el hogar como lo tiene, yo me lo voy a tomar unas vacaciones de ese hogar? ¿Tú te imaginas si Dios hubiera tomado vacaciones contigo? A mí la gente dice, pastor, ¿usted por qué no toma vacaciones? Yo le digo, porque no duerme el que me cuida. Yo tomo vacaciones. Y mi esposa y mis hijos lo saben, de lunes a viernes, cuando lo podemos hacer. Pero es que para mí esto no es un trabajo, para mí esto es mi vida. Y yo no puedo, es como descansar a respirar. Oye, ¿usted no se cansa de respirar?
¿Por qué no descansa una semanita de respirar? ¿O no se cansa de comer? ¿Por qué no descansa una semana de comer? A algunos nos sentaría bien. El burro por delante. ¡Claro! Y si Dios y su palabra son tan importantes como respirar o como comer, ¿por qué te das vacaciones con Dios? Porque te enfriaste y no te diste cuenta. Entonces tu hogar está mal. Y en lugar de cortar con el orgullo, cortas con Dios y te dejas de congregar. Estás fría, mija. La economía está mal. Y en lugar de cortar con los malos hábitos y las malas relaciones en las que malgasta la plata, o la pereza o los malos hábitos, cortas con Dios, porque la economía no está bien. Y entonces no voy, no tengo dinero para ir, no tengo ánimo para ir, no tengo ganas para ir. Y entonces, está frío. Y cuando tú estás frío, lo primero que cortas es lo que te da vida. Por eso hay tantos cristianos que están experimentando hipotermia espiritual, porque están cómodos en su nevera espiritual. Reconoce tu cansancio. No está mal cansarse, pero reconoce tu cansancio y fortalécete en Dios y en su palabra, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero busca ayuda. Busca ayuda. Pero yo te voy a decir algo. No esperes. Y te lo digo reiterativamente. A partir de hoy, no esperes más interés de parte de mi esposa y mío por ti del que tú demuestras por Dios. Me cansé de darle consejería a cristianos fríos. Me cansé de atender a cristianos que vienen una vez al mes. Me cansé. Porque el que metas un fósforo en una nevera no le va a encender el fuego. Me cansé de eso. Por eso a partir de hoy no esperes más interés de parte nuestra por ti del que tú demuestras por Dios, por su palabra y por su casa. Diga que está a su lado, ahora sí nos toca juiciosos. Hijos, de verdad, el mundo se ha enfriado. Y todo lo que está pasando en el mundo, escúchame, no es contra Dios. Eso que pasó en los Juegos Olímpicos, todo fue una sinvergüenzura, todo fue una sinvergüenzura. Pero sabes, eso no es para ofender a Dios. O sea, ¿por qué ofender eso a Dios si Dios es Dios? Eso es como si tú le dijeras a un tipo de 1,98 enano. ¿Por qué es ofender? Pero ¿sabes algo? Eso sí tiene un propósito. Y es enfriar el corazón de los hijos de Dios. Y normalizar lo anormal. No, yo para qué voy a la iglesia si mira el mundo se está acabando. Por eso es que tienes que venir a la iglesia, para que tú no te consumas con él. ¿Para qué voy a la iglesia con tanta gente mala que hay por todo lado? Por eso, para que no seas uno más de ellos. ¿Aló? Charles Spurgeon dice que la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es el combustible que aviva el fuego del amor en el corazón del creyente. Ay, qué tremendo es eso. ¿La predicación o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Por eso en la predicación tú recibes un 10% de la palabra que Dios te quería transmitir. Cuando tú llegues a tu casa, si verdaderamente valoras la palabra, tú tienes que volver a escucharla, tienes que volver a estudiarla, porque es lo que va a mantener encendido el fuego en tu corazón. Es lo único que va a mantener encendido el fuego en el corazón. Valorar la palabra. Mira, yo no te pido valora la iglesia, valora al pastor, valora a tus hermanos. No, yo te digo valora la palabra. Porque si tú valoras la palabra, vas a valorar la iglesia donde se te predica, el siervo que te la predica y los hermanos que te acompañan para vivir lo que se te predica. Pero tienes que valorar la palabra.
¿Estás cansada? Yo también me canso. Yo también me canso. Me canso cuando me sacrifico por preparar una palabra y la gente sale de la iglesia como si no hubiera recibido nada. Me canso de ver personas con los mismos en las mismas. Me canso de ver personas que quieren venir a tomar del fuego para seguir viviendo en su nevera. Pero de lo único que no me canso es de su amor. De lo único que no me canso es de ver su amor todos los días sobre mi vida. De lo único que no me canso es de recordar de dónde me sacó y entender que si me canso voy a terminar igual o peor que de donde me sacó. Por eso no me canso. Por eso no me canso. Porque no hago esto por ustedes, lo hago por Él. Y lo amo a Él. Y me comprometí a amar lo que Él ama. Por eso los amo, porque Él los ama. Él los ama. Por eso ustedes no pueden venir a una iglesia por un compromiso con un pastor, porque yo no los amo como Él los ama. Porque yo no les puedo dar lo que Él les ha preparado, porque yo jamás los podré llevar a donde Él los quiere llevar. Por eso yo estoy aquí, es para darles una palabra de lo que por amor Él me ha dado, para que por ese mismo amor ustedes también lo tengan. Para que el fuego se encienda y lo que era una nevera se convierta en una antorcha. ¿Dicen amén? Amén. Y el cuarto, vamos a hacer un repaso rápido. Diga conmigo, cauterización de la conciencia. Diga conmigo, desenfoque espiritual. Diga conmigo, fatiga espiritual. Y diga conmigo, pérdida de pasión. Y es que todo lo anterior nos lleva a perder la pasión por el Evangelio. Cuando olvidamos la magnitud del sacrificio de Cristo y la urgencia de vivir una vida eterna, le quitamos el valor al Evangelio. Y por ende, nuestro amor por Dios y por los demás va a disminuir y nos vamos a enfriar. Los cristianos religiosos, los nebecones espirituales, nos enseñaron a apasionarnos por una iglesia, pero no por el Evangelio. A apasionarnos por un liderazgo, una posición o un cargo, pero no por el Evangelio. A apasionarnos por la restauración de la casa, por sembrar y ganar más dinero, por pactar y que Dios haga lo que yo le pedí que hiciera. Y al final, hoy vemos un montón de cristianos fríos, secos y apagados, que están apasionados por todo, menos por el Evangelio. Por eso cristianos que quieren que Dios haga, pero ellos no quieren hacer. Cristianos que quieren que Dios cambie las circunstancias, pero que no permiten que Dios los cambie a ellos. Porque perdimos la pasión por el Evangelio. Y creemos que el Evangelio son añadiduras, pero el Evangelio es reino. El Evangelio es vida eterna. Y tenemos un montón de cristianos bendecidos que van directo al infierno. Porque aman todo menos la vida eterna. Porque aman todo menos a Cristo. Y ustedes me conocen, hijos, yo no soy una persona legalista o religiosa, pero si yo no les hablo de la vida eterna, ¿para dónde van entonces? Ese es el único objetivo de estar aquí. Es el único destino final que nos espera a todos, la vida eterna. Por eso déjame darte esta palabra para tu Facebook. Si tu pasión está en lo temporal, nunca podrás apasionarte por lo eterno. Si tu pasión está por lo temporal o está en lo temporal, nunca podrás apasionarte por lo eterno. Pero si te apasionas por lo eterno, yo te doy mi palabra que Dios te va a recompensar en lo temporal.
El enfriamiento del amor de Dios en el corazón de los cristianos es una realidad hoy en día. Hijos, es una realidad. Es una realidad. Métete a internet y vas a encontrar todo tipo de predicadores. Muchos totalmente alineados, pero muchos más totalmente desenfocados. Y el problema es que los que están desenfocados te hablan lo que tú quieres escuchar. Los que están enfocados te hablan lo que Dios necesita que tú escuches. Algunos en su orgullo lo llevan a un extremo de legalismo. Otros en su pecado lo llevan a un extremo de liberalidad. Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de equilibrio. Y nos ha dado los medios para reavivar ese amor y mantenerlo encendido en nuestros corazones. Tú no necesitas un curso, o años en el Evangelio, o un cargo en la iglesia para experimentar el fuego de Dios, o para ser portador del fuego de Dios. Lo único que necesitas es una convicción genuina de que tu vida sin el fuego no tiene sentido. Lo único que necesitas es la convicción suficiente para anhelar ese fuego en ti. Y para venir a la iglesia a decirle: Señor, yo quiero tu fuego. Yo necesito tu fuego. Señor, yo ya no te vengo a pedir que cambies mi hogar, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, la economía. No. Yo no te vengo a pedir que toques el corazón de mi jefe, el corazón del cliente, el corazón de mi pareja. No, yo te vengo a pedir: toca mi corazón, porque este es el que se está enfriando. Y no me preocupa ya lo que ellos están haciendo, me preocupa lo que yo estoy dejando de hacer. Y eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por esta razón te aconsejo, te recuerdo, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¡Ay, qué tremendo! El fuego del don que Dios te dio, pero es espiritual. ¿Sabes qué significa eso? Que el fuego no lo va a avivar la restauración de tu familia, porque es espiritual. Hay personas que me dicen: pastor, es que cuando mi marido cambie me voy a comprometer. No, eso no va a avivar el fuego. Cuando me salga ese trabajo, cuando me salga ese negocio, cuando pague esa deuda, me voy a comprometer. No, el fuego no viene de lo natural. El fuego se enciende en lo sobrenatural y te lleva a una dimensión sobrenatural. El fuego de Dios te saca de lo ordinario y te lleva a una vida extraordinaria, en la que lo que tú haces, lo que tú vives y lo que tú experimentas es producido por Dios para ti. Y ya no importa lo que las personas produzcan, lo que tú produjiste, lo que pasó en tu vida. Lo que importa es lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer a través de ti. Pero avívalo, aviva el fuego. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego en ti. Nadie lo puede avivar por ti. Nadie lo puede avivar. Pablo no le dijo: ven, Timoteo, voy a avivar el fuego en ti. No. Él no le dijo: ven, Timoteo, voy a orar para que Dios avive el fuego en ti. No. Él le dijo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. El fuego del don espiritual que Dios te dio. Por eso, yo quiero orar por ti en esta mañana, para que tú tomes una decisión. El fuego no tiene que ver con lo que viviste ayer. Lo que dejaste pasar, ya lo dejaste pasar. Lo que perdiste, ya lo perdiste. Lo que dejaste de vivir, ya lo dejaste de vivir. Pero no es porque Dios no te amara. Es porque quizás te amaba tanto como para no darte algo que te dañara, o para lo que no estabas preparado. Pero en esta mañana, tú tienes que tener la convicción de dejar de ser una nevera espiritual.
y salir por esta puerta, salir de esta palabra como una antorcha encendida que arda y alumbre y le dé a otro la oportunidad por un tiempo, diga conmigo, por un tiempo, de experimentar el fuego de Dios a través tuyo, hasta que ellos aviven su propio fuego. El avivamiento no viene por un predicador. El avivamiento no viene por una iglesia. El avivamiento viene cuando lo que eran tizones encendidos se unen y se impregnan y se encienden en el fuego de Dios y hacen de la iglesia un incendio espiritual. Y yo te quiero pedir algo en esta mañana. Unámonos en el mismo sentir, que el fuego de Dios se encienda en nosotros, para que sin importar el ayer, podamos vivir el mañana que el Padre ha preparado para nosotros. ¿Y sabes qué me impacta? Que el primer don que el Espíritu Santo aviva en nosotros, el primer don que el Espíritu Santo produce en nosotros, es el don del amor. Porque cuando se vuelve a encender el amor por Dios, se vuelve a encender tu compromiso, tu responsabilidad y tu transformación. Por eso yo quiero orar, para que tú te puedas quitar todo ropaje del pasado, todo lo que aprendiste. Guarda lo bueno, pero que puedas desechar lo malo, y que puedas decirle hoy a Dios: Señor, aquí estoy. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Yo se lo digo con mucha frecuencia a Él. Cuando estoy cansado, cuando quiero botar la toalla, yo le digo: comencemos de nuevo. No soy nada, no sé nada. Enséñame qué es ser pastor, qué es ser esposo, qué es ser hijo. Porque he entendido que mi experiencia no sirve de nada, que mi conocimiento no me ayuda en nada, pero que su amor lo es todo.